Hemos estado hablando, o los héroes de nuestra iglesia han estado hablando de diferentes héroes para ellos. Han hablado de Ana, de cómo ella es una héroe de la Biblia, porque viviendo tantas cosas difíciles nunca perdió su fe, aunque otras personas se burlaban de ella. Hablamos de lo que estamos hablando todos los hombres, y les quiero pedir un fuerte aplauso a José Urdaneta, que quedó ayer campeón del mundial de ping pong. Premios en más de $5,000 en efectivo que se le estarán dando en el promedio de 30 años aproximadamente. Pero bueno, ya tiene una entradita, ya tiene el retiro. Hemos estado hablando de Gedeón. Hemos estado hablando de... ¿Quién más hemos estado hablando? De Esther. Hemos estado hablando también de Jonás y de este muchacho que camina, Mefiboset. Nosotros le hemos pedido a nuestros héroes de ECA que nos cuenten cuáles son sus héroes. Y uno de los héroes para mí, con los que yo peleé mucho en su época, les voy a contar un testimonio de mi primer héroe, no venga todavía, es de Noé. Un día se sienta y me dice: pastor, lo quiero invitar a comer. Y yo le digo: ay, a mí, si usted me quiere contar el cuento de su vida, invíteme a almorzar. Y dice: pastor, le quiero decir que mi esposa está muy feliz en la iglesia. Y le digo: ay, cómo me alegra, pero yo no. Yo vengo por ella, yo vengo obligado. ¿Y qué más? Solamente para que sepa. Y ya, y comimos y ya. Y Dios cómo ha cambiado su corazón, y hoy es la mano derecha, una de mis 9 manos derechas, Noecito, de Oaxaca, México. Hola, hola. Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Para mí me da un gozo estar sirviéndole aquí a ustedes como iglesia. Hoy vengo vestido así porque el tema que traigo es muy bonito, el cual identificamos todos. Yo soy originario de la ciudad de Oaxaca, México. Para los que me conocen y no me conocen, soy Noé Silva Martínez. Mi vida desde que yo llegué a este país es igual como lo está platicando la Biblia. Estos héroes que hemos estado viendo en estas últimas semanas se identifican mucho conmigo, porque el Señor a mí me habló y me dijo: sal de Oaxaca, de donde tú estás sirviendo. Yo era del ejército mexicano, vengo así como estoy vestido, pero mi seguridad era mi arma, era mi fusil y muchas otras cosas más. Yo creo hasta el poder que yo tenía en ese momento me daba seguridad. Pero el Señor me dijo: no, de esa seguridad yo no quiero que tú hables a mi pueblo. Todos los que estamos aquí sabemos que somos el pueblo de Dios, ¿sí o no? Entonces le quiero pedir un aplauso para nuestro Señor, porque Él es el que cambia nuestros corazones. Él es el que hace todas las cosas posibles cuando nosotros no tenemos la posibilidad. Y yo les digo que me identifico porque Moisés es mi héroe. La historia de la Biblia dice que Moisés fue un personaje que cuando Dios le habló, él le dijo, sacó una excusa y le dijo: yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Pero ¿qué creen?
Dios ya tenía el plan para esta salvación de su pueblo de Israel y tenía a su hermano Aarón. A mí me da gusto eso porque cuando yo vengo de México, yo pasé como muchos de los que estamos aquí por el desierto, ¿sí? No fue fácil, pero mi Señor, gloria a Él, que me lo hizo fácil. Y yo les digo, me identifico con ustedes porque aquí hay venezolanos, colombianos, nicaragüenses, hondureños, de los que vinieron por allá por el tapón del Dariel. Y cuando yo vengo aquí a hablarles de este personaje que es mi héroe favorito, Él nos dice en su palabra y nos recomienda mucho: acuérdate de mí, dice el Señor, cuando tú estés en el país donde está la leche y la miel. Nosotros con otros países que venimos de otro lugar, a Estados Unidos lo miramos como ese país cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, a donde era esclavo, a donde no tenía libertad. Pero llegamos acá nosotros a Estados Unidos y ¿qué creen que nos pasa? Nos olvidamos de ese camino cuando Él nos trajo por el desierto. Nos olvidamos cuando algunos que vinieran por, como les digo, yo no conozco el tapón del Dariel, pero ustedes que pasaron por ahí, que tantas personas quisieron llegar aquí a Estados Unidos y Dios no lo permitió. Pero a nosotros que nos permitió estar aquí, Él nos dice: acuérdate cuando tú estés en este lugar que es de prosperidad. Ahorita estaba yo escuchando lo que nos decía el pastor. Tenemos una fortuna de estar aquí en este país, que aquí cualquier trabajo nos da la posibilidad de tener nuestros bienes. Pero fíjense lo que dice en Deuteronomio 8:2. Y es lo que yo le estaba diciendo: acuérdate de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto estos 40 años. Para el pueblo de Israel eran 40 años, para mí son 25 años que he estado aquí, ¿sí? Entonces, ¿a qué le quiero llegar a decir a ustedes? Es la gratitud. El tema principal que yo quiero compartir esta tarde es la gratitud. De dar gracias a Dios. De dar gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, porque de eso que Él nos hace pasar, nos hace que nuestro corazón sane, se limpie y también se nos quite todo orgullo, toda maldad, toda dolencia. Y ese personaje era yo. Yo traía un rencor tan grande porque yo era militar. Pero mire, mi Señor, como lo acaba de decir la alabanza, yo me humillé a Él, me entregué a Él y Él fue el que me cambió. Y eso es lo que yo le digo, la gratitud es una cosa que se nos está perdiendo a muchos de nosotros aquí en este país, porque como nosotros tenemos la oportunidad de pagar por un trabajo, por un servicio, y pensamos que ese pago ya fue todo lo que teníamos que hacer. No, qué bonito se siente cuando le damos las gracias a una persona y la persona lo recibe. Se siente tanto ambos, como a él que le está uno diciendo gracias, como nosotros que se la damos. Es una cosa muy bonita la gratitud, y con eso quiero llegar a la gratitud de memoria. Que no se nos olvide eso, que el Señor de dónde nos sacó, porque cuando nos olvidamos, entonces nos volvemos desagradecidos. Estamos en contra de lo que Dios nos ha hecho ese favor, pero es un favor inmerecido, que nosotros pensamos que lo merecemos. Pero miren lo que dice: la gracia de Dios es solamente por gracia, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra paga. Hay una alabanza tan bonita que lo dice, pero quiero compartirles también este versículo que dice aquí. Dice: que no se nos olvide el tiempo en la prosperidad, porque ser próspero es bonito, pero qué bonito es ser más agradecidos cuando hay prosperidad y también cuando no lo hay. Pero es difícil que cuando no lo hay seamos agradecidos. Pero cuando hay prosperidad, eso que nosotros estamos aquí en este lugar, mire qué bonito se mira la silla, las mesas, los que están allá afuera recibiendo el café. A mí me llena de ese corazón de gratitud, y por eso, mis hermanos, yo le sirvo a mi Señor con amor, con un corazón agradecido, porque Él fue el único que
dio vida, me dio salud y me dio libertad. Estoy en este país por la purita gracia de mi Señor Jesús. ¿Sí? Porque por mis fuerzas yo no estuviera aquí. Mi vida ha sido tan desdichada, se puede decir, pero también tan afortunada. ¿Por qué? Porque eso que el Señor me hizo pasar, hoy me acuerdo de eso y digo, gracias Señor, porque por eso estoy aquí en ECA, agradecido, sirviéndole a ustedes, hermanos, con corazón, con toda mi fuerza, con todas mis ganas, porque ECA es mi casa. ECA y los pastores Erika y Alex, yo le doy gracias a Dios porque a ellos también les puso un corazón de servicio. Mis hermanos, yo los invito a todos los que estamos aquí, que recibamos al Señor, que nuestra gratitud sea para servirle a los demás. Es una emoción estar aquí con ustedes, mis hermanos, pero como yo le digo, al tiempo de Dios, ¿sí? Y la gratitud también se expresa como obediencia. Obediencia a los pastores de nuestra iglesia, a nuestros hermanos de nuestra iglesia, a nuestros líderes. Tenemos una semana de ayuno y de oración, mis hermanos. Yo los invito a que vengan, porque también ahí es donde le damos gracias al Señor, en la oración, en la alabanza, ¿sí? Dice su palabra que en la alabanza Él habita, ¿sí? Eso es lo que yo les comparto a ustedes. Yo, ahora sí, me quito esto, porque yo anteriormente, como les digo, era mi seguridad, pero hoy lo que me da más seguridad es la Biblia, es la palabra del Señor. Si esta arma no la usamos, ¿para qué la queremos? ¿Para qué la tenemos? Pero aquí, en este libro, es donde nos da seguridad, nos da libertad y nos da todo lo que nosotros lo andamos consiguiendo en el mundo. Mis hermanos, con esto, por último, yo quiero ser agradecido con Dios e invitarlos a ustedes, si no han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pueden hacerlo, ya vienen los bautismos, háganlo. Es una cosa tan bonita y tan hermosa que no se van a arrepentir. Yo no me arrepiento de haber dejado el uniforme, al contrario, me da gusto porque hoy estoy en el ejército del Señor y ese ejército del Señor me ofrece a mí vida eterna. Yo le doy gracias a Dios porque Él escribió mi nombre en el libro de la vida y cuando Él me llame, yo voy a decir, estoy presente. Aquí estoy presente, Señor. Gracias y los invito a que sean agradecidos. Gloria a Dios. Hola, hola, hola. Vamos a ver qué tan conocedores son ustedes de la Biblia. Yo me encuentro en Lucas 10, 38, 42. ¿Nadie dice nada? Vamos a darle una pista. Yo soy hermana de Lázaro, nada más y nada menos. Que le pasó una cosita y vino Jesús y lo resucitó, pues. Nada más. Soy hermana de María. Ay, qué bueno, sí saben, ¿verdad? Marta fue una mujer, o Marta, que soy yo, ¿verdad? En algún momento, ya que Jesucristo pues era muy cercano a nuestra casa, me encantaba servirle. Un día Él decide que va y yo afanada en servir. Yo digo, y María bien cómoda sentada a los pies de Jesús. Y yo le digo, Jesús, o sea, yo estoy sirviendo, ¿y María? ¿Qué me responde Él? Solo tenés que hacer una cosa. Yo entre mi afán, no me di cuenta realmente de lo que estaba pasando. Entonces allí donde, con esas palabras tan dulces como Él hablaba y me lo decía, doy un paso atrás y pienso, sí, es verdad, me afané y nada más que tenía que hacer una cosa. Yo fui la que decidí en servir, afanarme, cansarme, y sé que muchos y muchas se identifican conmigo en el día a día.
porque nos afanamos, servimos, trabajamos, pero en realidad no nos enfocamos, damos prioridad a nuestras cosas y que solo es una, que estar con Él es suficiente. Entonces, vamos a esta parte de la historia donde Marta, a pesar de estar frustrada y entender que debió ser un poco más flexible, conocí a unas mujeres maravillosas aquí en la iglesia que ayer estuvieron visitando un congreso y me nombraron increíblemente en ese congreso. Las que estuvieron ahí quisiera saber qué fue lo que dijeron. Todas quieren ser María. Qué fácil, ¿verdad? Todas quieren ser María. Pero ¿por qué no son Marta? ¿Por qué no son como yo? Y sé que muchas son Marta, porque están en el proceso. Estamos aferradas a servir, a hacer cosas, y nos afanamos tanto en hacerlo que no nos damos cuenta que realmente tenemos que hacer un espacio. Y así como yo me quejé con Dios, ustedes hacer lo mismo y ponerse a sus pies y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y la misma respuesta se la va a dar Él. Solo tienes que hacer una cosa. Y cuando servimos tenemos que hacerlo con el corazón. Entonces los invito a reflexionar y ser, no más María, no sean cómodos. Es muy fácil decir, voy a ser María. Seamos Marta y vivamos el proceso de cambiar, de crecer y de no afanarnos en lo que debemos hacer, porque es bueno servir. Es delicioso servir, pero no afanarnos y saber que Jesucristo siempre, siempre nos respalda y va a estar ahí. Muchas gracias. Bueno, yo no me vine disfrazada de pastora, sí. Bueno, algo que estaba pensando mientras escuchábamos los ejemplos de estos héroes es que la Biblia está llena de muchos personajes que son un ejemplo para nosotros de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Un ejemplo de lo que debemos seguir y de lo que las consecuencias si hacemos lo que estos personajes hicieron. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y la estudiemos, porque de ahí es donde nosotros aprendemos lo que está en el corazón de Dios y lo que Dios quiere de ti y de mí. Así que Noé hablaba acerca de una vida agradecida, de ser agradecidos, y Marta hablaba acerca de los procesos. Y yo les quiero contar acerca de mi superhéroe, no superhéroe, de uno de mis héroes de la Biblia, y es Pablo. Pero Pablo no es mi héroe porque él haya sido un gran líder, por su carácter fuerte, por todo lo que él hizo, por ser tan valiente, por tantas iglesias que plantó, por ese liderazgo que tenía con la gente, por tanta gente que lo siguió. Él para mí no es un líder por eso, es admirable, pero él no es un héroe por eso. Para mí Pablo es un héroe por la humildad que él tenía, porque él aprendió a recibir la gracia de Dios, y Noé habló de la gracia de Dios, y creo que eso es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros hoy. Pablo entendió lo que era la gracia de Dios, recibirla, pero no solo recibirla, sino vivir bajo la gracia de Dios. Pablo fue un hombre que antes de conocer a Dios era un hombre muy religioso. Tenía mucho conocimiento, pero era muy religioso y legalista. Y por eso en su corazón había mucho odio. Porque la religión lo único que hace en nuestros corazones es producir odio, rechazo, desprecio hacia las personas que no creen lo mismo que yo o que no piensan como yo. Por eso Pablo se convirtió en un asesino de cristianos y él perseguía a los cristianos por el odio que había nacido en su corazón a causa de la religiosidad y el legalismo que había en él. Pero Pablo se encuentra con Jesús y cuando se encuentra con él, su vida es completamente transformada, su corazón es completamente transformado y quebrantado. ¿Por qué? Porque Pablo muy dentro de él sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal.
Y él llevaba un yugo y llevaba una carga, una culpabilidad. Cada vez que perseguía a alguien, cada vez que asesinaba a alguien, él sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal. Y aunque él seguía con su religiosidad, cumpliendo leyes, haciendo la obra de Dios, él tenía culpa en su corazón, porque él sabía que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Pero cuando se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Él entendió que lo que él estaba haciendo no era ni siquiera en contra de aquellas personas que seguían a Cristo, sino que lo que él estaba haciendo lo estaba haciendo en contra de Dios. Pero él cayó de rodillas y fue quebrantado porque su corazón se arrepintió, y en ese momento él fue perdonado. Y luego él recibió la gracia de Dios. Y él nos explica con un versículo lo que significa la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:10 dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial, o su gracia, dice otras traducciones, sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y lo primero que Pablo entendió cuando recibió la gracia de Dios es que su identidad ya no se basaba en cumplir con unas leyes. Su identidad ya no se basaba en su gran conocimiento, en su gran liderazgo, en todo lo que él había logrado como líder. Él entendió que su identidad no se basaba en nada de estas cosas. De hecho, cuando él conoce a Jesús, él dice: todo esto es basura delante de Dios. Soy un culpable, un pecador delante de Dios, y todo lo que yo he logrado y todo lo que yo sé y todo lo que yo he podido conseguir no es lo que me hace a mí, no es mi identidad. Y mira lo que dice: lo que ahora soy. Porque él entendió que su identidad tampoco era su pasado, ni lo que había hecho en el pasado, sino lo que Jesús había hecho por él. Que él había muerto por él, que él lo había perdonado, que él había resucitado por él, y que su identidad ahora se basaba en el amor de Dios y en lo que Jesucristo había hecho por él. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nuestra identidad ya no se basa en lo que hemos logrado en la vida, en lo que hemos conseguido en la vida, ni en nuestro pasado tampoco. Pablo entendió que ya él no era un asesino, sino un hijo de Dios. Y tú y yo debemos entender que con la gracia de Dios, hoy nuestra identidad nos dice que somos hijos de Dios, que somos amados, que somos perdonados, que somos aceptados, y que ya nuestro pasado ya no nos puede marcar más. Tú ya no puedes decir: es que yo fui abandonado, es que yo fui herido, es que yo fui abusado, es que yo fui maltratado, es que yo fui pobre, es que yo fui fracasado. Ya no somos nada de esas cosas, porque por la gracia de Dios, cuando nos encontramos con Jesús, Él nos da una nueva identidad. Y ahora que somos hijos de Dios, yo soy amada, yo soy perdonada, yo soy libre. Ya no hay excusas. Una nueva identidad viene a nuestra vida, como vino Pablo. Pablo se llamaba Saulo, y cuando Dios le cambia el nombre a Pablo, le estaba cambiando su identidad. Tú ahora tienes una nueva identidad. Y lo segundo es que Pablo entendió que sus obras ya no eran por él ni gracias a él, sino gracias a la obra de Dios. Y mira, lo dice: gracias a que Dios obraba a través de mí por su gracia. Y entendemos que Dios nos creó con dones, con talentos, con habilidades. Tú eres inteligente para formar una empresa, para prosperar, para tener un negocio, para formar una familia, para tener un ministerio. Chévere, pero eso es gracias a la gracia de Dios, no es por ti. No es gracias a ti,
sino es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Y Pablo lo entendió. Pablo entendió que no era él quien se paraba a predicar, no era él quien se paraba a cantar, no era él el que grababa videos, los editaba, ni el que ponía el sonido, ni subía, ni bajaba. Era Dios a través de esas personas, a Dios a través de Pablo. Él entendió que era la gracia de Dios. Él entendió que ni aún en el momento en el que tú decidiste buscar a Dios, ni aún en el momento en el que tú decidiste venir a la iglesia, fue por ti. Porque tú eres bueno, porque tú eres inteligente, porque tú decidiste cambiar. Es porque Dios decidió que tú lo hicieras. Fue por la gracia de Dios que Él te escogió para que tú creyeras en Él, para que tú lo conocieras. No es que tú viniste a buscarlo, es que Él, como a Pablo, se te atravesó en el camino. Tuvo misericordia de ti, tuvo gracia y te eligió a ti. Te eligió para que lo buscaras, te eligió para que lo conocieras, te eligió para que le sirvieras. Hay un letrero aquí atrás que está en inglés. No sé si los que se suben lo han leído, pero dice algo como gracias por el privilegio de permitirme subir aquí, por haberme escogido, dice algo así. Qué bueno uno obtener esos recordatorios. Gracias porque es un privilegio. Pero mira tan chistoso, Pablo dice antes de hablar de la gracia, dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. ¿Cuántos de ustedes han sentido aquí que sirven más que otros? Que se esfuerzan más que otros. Que en la casa, en la familia, te toca más duro que al otro. Y que nadie te valora. Eso es por la gracia de Dios. Dios es el que te ha dado la gracia, las habilidades, los dones, los talentos y las fuerzas y la salud. Porque es Dios obrando a través de ti. Amén. Por eso me encanta Pablo. Porque él era tan humilde. Pablo realmente sabía que él estaba muerto. Y era Cristo quien vivía a través de él. Ahora, ¿qué significa vivir bajo la gracia? Porque la gracia de Dios no es solamente para la salvación, para la vida eterna, sino también la gracia de Dios es para que vivamos en ella mientras estamos en la tierra. ¿Me puedes poner el videíto, por favor? ¿Alguno de ustedes ha practicado esto? Eso es vivir bajo la gracia. Es vivir en las corrientes, dejarte llevar por las corrientes de la voluntad de Dios. Lo contrario a esto sería una persona tratando de, en lugar de remar hacia la corriente, en contra de la corriente. Lo contrario a vivir bajo la gracia de Dios es eso, es vivir en contra de la corriente de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios es que tú te dejas llevar por Él. Como decía Noé, es ser agradecidos. Como decía Marta, es permitir pasar por los procesos por los cuales Dios te va a pasar. Dios no nos pasa por un proceso, Dios nos pasa por muchos procesos. Y cuando nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, es someternos a esos procesos y dejarnos llevar. Y si Dios me hunde, pero yo sé que Él vuelve y me saca. Y si Dios me pasa por una bajada, pues me baja, pero Él vuelve y me sube. Y si Dios me va a pasar por una cascada, pues yo me dejo llevar por la cascada. Él me tendrá que volver a sacar. Eso es vivir bajo la gracia de Dios. Jesús también nos enseñó lo que es vivir bajo la gracia de Dios. En Mateo 11, 28, 30 hay una traducción
que es The Message, es una traducción en inglés. Pero entonces yo la traduje del inglés al español. Pero me encanta porque dice: ¿estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo y observa cómo lo hago. Aprende, acuérdate de esto, el ritmo no forzado de la gracia. El ritmo no forzado de la gracia es el ritmo de esa cascada, de ese río que fluye. Que si choca con una roca, pues chocó con una roca. Que si bajó, que si subió. Ese es el ritmo no forzado de la gracia. Dice: no te voy a poner nada pesado o mal ajustado. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y ligeramente. Yo te pregunto a ti. ¿Me puedes hacer un favor y me destapas esto? Gracias. Gracias. Yo te pregunto a ti. ¿Tú estás cansado hoy? Sí, Señor. Sé que sí. Sé que muchos han estado cansados. Sé que muchos han necesitado un break. Sé que muchos han estado frustrados y cansados, pero yo te quiero preguntar, ¿qué te tiene cansado? No es lo mucho que trabajas, no es la trabajadera, no es los horarios apretados, no es el afán de la vida, no es el estar corra, estudie, trabaje, haga dinero, haga esto, haga lo otro. Eso no es. No es servir en la iglesia, servir. Eso no es lo que te tiene cansado, sino las motivaciones que te llevan a hacer todo esto. Cansado de querer demostrar algo, cansado de llenar vacíos, comprando cosas, obteniendo cosas, cansado de buscar ser alguien en la vida, realización, cansado de buscar cosas que te traen seguridad, cansado de hacer cosas y hacer cosas para alimentar tu autoestima, para sentir que vales. Eso es lo que realmente cansa. Lo que realmente cansa es pelear en contra de Dios. Es pelear en contra de la voluntad de Dios. Es que si Dios te dice ve por acá, tú ve por ahí. Porque cuando tú no vas por ahí, sino que te vas por aquí, tú estás peleando contra Dios y te vas a cansar, porque te vas a frustrar, porque no te va a ir bien y por eso vas a estar cansado. A veces hay un versículo en Isaías que dice que la olla de barro le dice al alfarero: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Y a veces nosotros somos así con Dios, que le preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no has abierto esta puerta? ¿Por qué permitiste esto? En lugar de decir: Señor, lo que sea que tú estés haciendo, ayúdame a pasar por esto. Yo lo acepto si es tu voluntad. Yo me rindo, yo te entrego el control y tú bajas las manos y descansas en Él y en su voluntad. Nos cansamos porque no vemos una puerta abierta, esa puerta que tú quieres abrir, y como Dios no la abre, entonces tú la abres a patadas. Esa relación que tú quieres tener con esa persona y Dios te dice no, pero tú dices de malas, yo sí quiero. Y esas cosas, esas decisiones que Dios te ha dicho, no es el tiempo. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios
simplemente dice, no es el tiempo, pero nosotros queremos que sea ya. Y cuando vemos que otras personas prosperan y nosotros no, esa frustración, y miramos qué tenemos que hacer, me voy a buscar otro trabajo, pero yo también tengo que prosperar, yo también voy a salir adelante. ¿Qué quieres demostrar? ¿O a quién le quieres demostrar? ¿Sabes también que cansa mucho? Las peleas con otras personas. El estar peleando con otras personas, el estar discutiendo, el estar compitiendo. La carga del orgullo cansa. Cuando tú quieres demostrar que tú sabes, que tú eres, que tú has sido, que tú conoces, que tú eres mejor que otro. Eso cansa, porque son cargas que tú llevas, que te cansan. Pero cuando tú eres humilde, tú te quitas ese peso de encima y esa carga de encima. La falta de perdón es una carga muy pesada. El no perdonarse a sí mismo es una carga muy pesada. Cuando tú no te perdonas a ti mismo, tú estás anulando la gracia de Dios, porque tú estás diciendo que lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz no es necesario para perdonar tu pecado. Y esas son cargas que estamos llevando. Entonces, es tiempo de examinar nuestro corazón y de decir, Señor, yo estoy viviendo bajo tu gracia. Jesús dijo, toma mi carga, que mi carga es ligera. ¿Cuál es la carga que realmente tú y yo debemos llevar? La única carga que tú y yo debemos llevar es el deseo por hacer la voluntad de Dios y el deseo por agradar a Dios en todo. Todo lo demás es extra. Todo lo demás son cargas que tú y yo nos ponemos encima cuando nadie nos ha llamado a hacerlo. Es creer que si yo estoy aquí es porque Dios me puso aquí. Y si Dios me quita es porque Dios me quitó. Y si Dios no me ha querido prosperar es porque Él no me ha querido prosperar. Si Dios no me ha querido dar los papeles, porque Dios no me ha querido dar los papeles. Y no peleo, sino yo descanso. Jesús dijo, entra en mi descanso. ¿Cuántos se sienten cansados? Y saben que el cansancio es por esas motivaciones incorrectas, por ese pasado que te ha marcado, te persigue, que tú no has querido soltar, por esa falta de perdón, por esa peleadera con otros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a aprender de Moisés a ser agradecidos. Realmente decir, Señor, gracias por lo que me has dado, por lo que no me has dado, por lo que has hecho, por lo que no has hecho. Gracias por hacer tu voluntad en mi vida. Y tú puedas descansar en la gracia de Dios siendo agradecido con Él. Ser como Marta, cuando Jesús le dijo que hay procesos, pero que lo más importante es estar en la presencia de Dios. Y tú entiendes y buscas la presencia de Dios, en donde tú vas a recibir esa gracia, donde tú vas a poder entregar todas tus cargas, en donde tú te vas a poder descargar y librarte de tantas cosas que hay en tu corazón. Eso es lo que te tiene tan cansado. Eso es lo que te tiene tan fatigado, tan desgastado. Y aunque tú trates de servir, y aunque tú trates de hacer y no hacer y deshacer, nada de eso te va a funcionar hasta que tú no te rindas y sueltes tus cargas. Levanta tus brazos y con tus brazos levantados dile, Señor, estoy cansada. Estoy cansado de querer salir adelante,
de querer satisfacerme con lo material, con el trabajo, con una relación. Estoy cansado de mi orgullo, que ha sido una carga pesada para mí. Estoy cansado de llevar mi pasado todavía sobre mí. Esos recuerdos del pasado que me condenan, que me entristecen. Señor, yo te entrego mi carga hoy. Yo te entrego la carga de mi pasado, Señor, de mi niñez, de mi abandono, del abuso, de las peleas con mi esposo, del desprecio, de la baja autoestima. Te las entrego hoy, Señor. Y si tú has reconocido cuáles son esas cargas, entrégaselas hoy a Él. Y Jesús te dice: entrégame mis cargas, que yo solo te estoy pidiendo que lleves una, y es hacer mi voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pregúntale. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué me estás pidiendo hoy, Dios? Deja de pelear. Deja de luchar. Deja de ir en contra de la corriente. Deja de ir en contra de la voluntad de Dios, porque vas a terminar desgastado, apartado de Dios, seco por dentro. Aprende hoy a vivir bajo la gracia de Dios. Métete en ese kayak, en ese río, y suéltate. Imagínate que tú estás en ese kayak, en ese barquito, y métete en ese río y suéltate hoy. Suéltate hoy en la voluntad de Dios. Confiado porque tú eres amado, porque tú eres hijo de Dios, hija de Dios, porque tú eres protegido, porque tú has sido perdonado. Y permite que Él restaure tu vida. Déjate amar por Él. Dale la oportunidad a Dios de demostrar su poder y sus milagros en tu vida. Tú no has permitido que Dios haga milagros porque tú siempre estás ahí teniendo el control y tratando de solucionar las cosas, y Dios está como: pero espere, déjeme hacer algo. Gracias, Señor. Vamos a cantar esa canción entendiendo lo que es la gracia de Dios. Que el Señor consuma nuestro interior, todas esas cargas, todo ese peso que tú llevas de pecado del pasado, que Él lo consuma para que tú hoy salgas pesando 10 libras menos.